Muy bien. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Por favor, ahí en Filipenses. Vamos a iniciar con Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vamos a hablar de la buena obra de Dios. Filipenses 1:6, le voy a dar lectura y después iniciamos. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque has sido bueno con nosotros, con cada uno. Nos has dado la vida, nos has dado la salud. Podemos estar aquí, Señor. Tú nos permitiste llegar hasta este lugar. Gracias, bendito Dios, porque en medio de todo lo malo que pudiera estarnos ocurriendo, tú te manifiestas, Señor, y nos haces ver que tenemos un Dios misericordioso, un Dios grande, un Dios vivo. Gracias, bendito Dios, porque solo por tu misericordia es que estamos vivos y que no hemos sido consumidos, Señor. Gracias, bendito Padre. Queremos rogarte que nos ayudes en esta meditación de tu palabra, que nos guíes, Señor, con tu Santo Espíritu y que podamos crecer espiritualmente, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, que nos des sabiduría de lo alto, porque nos hace mucha falta, Señor. Estamos faltos de sabiduría, Señor. Debemos reconocerlo. No somos grandes conocedores de tu palabra, no somos teólogos, no somos intelectuales ni nada de eso, Señor. Tú escogiste de lo vil y menospreciado del mundo. Y así sabemos, Señor, que tú te vas a glorificar en nosotros, bendito Dios. No pretendemos tentar al Espíritu Santo, Señor. Simplemente queremos manifestar que tu Espíritu Santo es el que habla por medio de nosotros, que nosotros no somos nada, Señor, y que no somos nadie. Ayúdanos, bendito Dios, que tu Espíritu Santo nos hable el día de hoy a nuestro corazón. Que tu palabra, que es viva y eficaz, prevalezca sobre nosotros que somos de carne, que somos personas, Señor, que morimos, que nuestra vida se acaba aquí, pero luego continúa allá contigo, bendito Dios. Pero tú eres el único que siempre ha existido y que siempre existirá. Tú eres el único eterno, bendito Dios. Por eso rogamos que seas tú quien nos hable el día de hoy, Señor. Ayúdanos a cada uno, Señor. Ayúdanos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Este versículo, hermanos, habla de una buena obra. Una buena obra que es una obra de las manos de Dios. Una obra que nace de la acción de las manos de Dios. No es una obra que nosotros hagamos, porque cuando Dios creó al mundo, dice la palabra en Génesis capítulo 1, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice su palabra. Fue Dios quien hizo todas las cosas. Fue Dios quien creó el universo. Fue Dios quien tiene el mérito, la autoridad, la patente de la creación. Y dice aquí que su Santo Espíritu, ahí en el versículo 2, se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, hermanos, interviniendo en la creación de Dios,
ordenando todas las cosas, el Espíritu de Dios, que es la misma sabiduría de Dios, que es el que escudriña lo profundo de Dios, dice el apóstol Pablo, ordenando todo, creando todo, el aliento, que es el mismo aliento de Dios. Vemos, hermanos, que cuando Él creó las cosas, cuando Él creó el universo, no existía absolutamente nada. O sea, no hay nadie a quien atribuirle la autoría del universo más que a Dios. No existía nadie más que la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad. Luego Dios, hermanos, llegando el cumplimiento del tiempo en la eternidad, Dios decidió crear el universo. Con un propósito nada más, con el propósito de glorificar a su Hijo. El que es importante es el Señor Jesús. Nosotros no podemos decir que tenemos alguna importancia, ¿verdad? No podemos ponernos atención a nosotros mismos, solamente al Señor. El Señor, hermanos, es Él el que merece la honra, la gloria, la atención. En Él es en quien debemos poner nuestros ojos, y nuestra mirada, hermanos, debe estar fija en Él. Dice en Isaías: mirad a mí todos los confines de la tierra y sed salvos, dice Jehová. Mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos. Creo que parte del problema del hombre, hermanos, volvemos ahí a Filipenses. Parte del problema del hombre es que no mira a Dios. El hombre tiende a mirarse a sí mismo para glorificarse a sí mismo, para darse un crédito de lo que existe aquí en la tierra. Dice Salomón que no hay nada nuevo debajo del sol. Absolutamente nada nuevo, o sea, todo ya se inventó. Y Dios, hermanos, es quien tiene la patente de todo. El ser humano, por más inteligente que parezca ser, por más manifestación de grandeza científica, intelectual que haya mostrado el hombre, no tiene ningún crédito, hermanos, el hombre. Todos los créditos son para Dios, porque el hombre todas sus ideas las basa en cosas que Dios ya creó. Absolutamente todo, hasta las sillas, hermanos. Las sillas tienen 4 patas. El diseño de las sillas está inspirado en los animales. Absolutamente todo, hermanos. Todo lo que existe aquí en la tierra tiene su origen en el Creador. Incluso las ideas del hombre, hermanos. Es por eso que nuestra atención no debe estar en nosotros, ni para bien ni para mal. O sea, en el momento que nosotros ponemos nuestra atención en nosotros para darnos gloria porque hicimos algo bueno, como si nosotros fuéramos los que hiciéramos posible esa obra de Dios en nosotros, entonces estamos desviando nuestra mirada y no estamos viendo al Señor, no estamos viendo a nosotros mismos. Y aún si nos vemos a nosotros mismos como, si me permites, Isaí, mencionarlo, como ahorita lo mencionabas, si nos vemos a nosotros mismos también para mal, ¿verdad? Si nos vemos a nosotros mismos, si vemos nuestros propios fracasos, ¿verdad? Nuestro propio pecado, entonces no vamos a estar viendo al Señor. Y ahí va a haber un problema que va a ser muy difícil de resolver. Nosotros debemos poner nuestra atención en el Señor, porque el que hace la buena obra es el Señor. Dice aquí que el apóstol Pablo, hermanos, estaba persuadido de que el que comenzó en los filipenses la buena obra la iba a perfeccionar hasta el día que el Señor viniera. Cada día, hermanos,
el Señor iba a perfeccionar esa obra. Y vemos primeramente que el apóstol Pablo dice estas palabras a propósito de algo que viene diciendo más arriba. Él está dando gracias a Dios por los filipenses. Obviamente, hermanos, los filipenses sabían que tenían debilidad, que tenían carencias, que estaban incompletos en un cierto sentido. Estaban completos en el Señor porque ya tenían al Señor Jesucristo en sus vidas, ya tenían al Señor Jesucristo en su corazón. En ese sentido estamos completos, hermanos. Pero los filipenses estaban conscientes de que necesitaban ser completados, ser acabados como una obra que inició. David, ¿cómo estás? Pásale. Bienvenido. Una obra que inició en nosotros, hermanos. El Señor Jesucristo inició una obra en nosotros desde que decidió morir en la cruz. Una vez me acuerdo, hermanos, que andaba en la calle, tenía así como 7 años, estaba chiquitillo. Haga de cuenta como el niño que acaba de pasar, ¿verdad? Andaba en la calle, hice una travesura, no me acuerdo qué hice, no me acuerdo qué fue lo que hice, no me acuerdo si fui y le timbré a una casa, hice una travesura y me atrapó el dueño de la casa. Y yo era de los que no corrían, de que si me atrapaban yo me quedaba parado, ¿verdad? Me daba mucha vergüenza huir. Cuando me atrapaban yo decía, yo tengo que dar la cara, según yo de niño decía. Entonces me quedé esa vez parado porque el Señor como que me alcanzó. Entonces me quedé parado y dije, bueno, ni modo, ya me alcanzó. Y me empezó a regañar. Entonces como que vio en mí un rostro de preocupación, un rostro de remordimiento, de arrepentimiento. Y mientras me hablaba, me acuerdo que me veía y me decía, mira, no te mortifiques, me dijo así. Se me quedó esa frase, porque yo estaba no estaba asustado, pero sí estaba muy avergonzado por haber hecho esa travesura. No me acuerdo qué hice, creo que sí fui y timbré una casa así, ¿verdad? Y me fui corriendo. Y me dijo eso, me dijo, no te mortifiques. Y fui creciendo, hermanos. Y ahorita no me ven yendo a una casa, ¿verdad? Así como estoy de grandote, a tocar un timbre e irme corriendo, ¿verdad? Para hacer esa travesura. O haciendo alguna otra clase de cosas que yo hacía de niño, ¿verdad? Vas cambiando. Cuando también recuerdo otra ilustración, ¿verdad? Recuerdo que cuando estaba en la escuela, siempre tenía miedo de pasar al siguiente nivel. Por ejemplo, si estaba en la primaria, yo decía, yo no quiero entrar a la secundaria porque se me hace que va a ser bien difícil. Ahí enseñan puras cosas bien difíciles. Pero luego entraba a la secundaria y me daba cuenta que poco a poco iba aprendiendo lo que te enseñaban ahí. Igual cuando entré a tercero de secundaria, pensaba en la preparatoria y yo decía, yo no voy a poder con eso porque estoy seguro que ahí enseñan cosas muy difíciles. Pude con la secundaria, pero en la preparatoria no voy a poder porque era algo desconocido para mí. Pero luego entré a la preparatoria, poco a poco, ¿verdad? Los maestros me iban enseñando, paso a paso, ¿verdad? Casi de que te agarraran la mano y te ponían ahí a escribir, porque había cosas que no entendías, te juntabas con los demás compañeros, ¿verdad? Porque el maestro explicaba un problema, una ecuación muy difícil que a mí no me entraba en la cabeza, entonces yo iba y me juntaba con otro y aprendía del otro. Y el otro compañero me explicaba. Y así fui avanzando y terminé ese siguiente nivel, ¿verdad? Creo que es algo parecido nada más, ¿verdad? Permítame usar esto como ilustraciones, hermano, nada más. Es algo parecido a la vida espiritual. Tal vez ahorita nos encontremos en una situación como los filipenses, ¿verdad? Que aunque el apóstol Pablo daba gracias a Dios por ellos,
Incluso, hermanos, podemos ver en Gálatas, cuando vimos el libro de Gálatas, que el apóstol Pablo daba gracias a Dios también por los Gálatas. Decía, gracia y paz a vosotros. O sea, el apóstol Pablo no los rechazaba por la manera en la que ellos veían el evangelio. Estaban en un problema muy grave, digno de decir, debo renunciar a mi fe. Pero no renunciaron a su fe, y el apóstol Pablo, en lugar de correrlos de la iglesia, les dijo, gracia y paz a vosotros. Y luego los regañó, los exhortó, ¿verdad? Y estoy seguro que los Gálatas aprendieron la lección y crecieron. Lo mismo pasa, hermanos, también con los filipenses. Aunque el apóstol Pablo, a lo largo de la corta epístola, no da ninguna queja de ellos, o al menos no una queja grave, pero el apóstol Pablo da gracias a Dios. Dice en el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. De ahí viene, hermanos, es la frase que introduce en el versículo 6 el apóstol Pablo, de una acción de gracias en la que el apóstol Pablo da gracias a Dios por la manera en la que los filipenses tenían una comunión con el Señor. Yo estoy seguro, hermanos, sin miedo a equivocarme, que los filipenses se tropezaban cada día. Cada día se equivocaban, pecaban contra Dios, no deliberadamente, pero de pronto tal vez se empezaban a debilitar y caían en el hoyo, así como aquella oveja que dice el Señor Jesucristo. Si ustedes ven a una oveja que se les cae en un pozo, dicen, no van a ir a sacarla aunque sea día de reposo. Y el Señor se refiere a la sanidad de un hombre que los fariseos no querían que se llevara a cabo, o se enojaban porque él sanaba, el Señor Jesucristo sanaba en día de reposo. Entonces el Señor Jesucristo compara a ese hombre que necesitaba la ayuda de Dios con una oveja que se caía en un pozo. Entonces, de esa manera, hermanos, nosotros podemos estarnos también cada día cayéndonos, pero porque de pronto viene debilidad a nuestra vida. Pero precisamente, como también comentaba mi esposa, un comentario muy acertado, es cuando nosotros reconocemos que no podemos, cuando reconocemos que, es decir, cuando, como dicen popularmente, cuando tocamos fondo, reconoces que no puedes, y ahí es donde tú reconoces a Dios. O sea, ese es el momento más glorioso que puedes tener, que puedes vivir. En lugar de ser lo más lamentable, es el momento más glorioso, porque ahí es donde tú le das la gloria a Dios. A diferencia de otras personas, como los fariseos, los escribas, que ellos pensaban estar bien, aunque estaban mal. El Señor Jesucristo denunciaba lo que había en el corazón de ellos, que eran como sepulcros, dice. Solamente había podredumbre en sus corazones. Pero cuando los pecadores se arrepentían, el Señor Jesucristo se alegraba y decía que había fiesta en el cielo. Lo mismo pasa, hermanos, cuando también, aún nosotros siendo hijos de Dios, cuando nosotros nos arrepentimos, también hay fiesta en el cielo. Porque el Señor dice, yo recuperé a mi hijo. Entonces aquí, de ese mismo modo, hermanos, el apóstol Pablo da gracias a Dios por los filipenses a pesar de sus debilidades, porque estoy seguro que las tenían. Y el apóstol Pablo también, hermanos, introduce esta frase del versículo 6 cuando dice, estando persuadido de esto, introduce esta frase hablando de un periodo de tiempo. El apóstol Pablo en el versículo 5 dice que
la comunión con el Evangelio, ¿verdad? La comunión de ellos, de los filipenses, en el Evangelio, era loable, dice, desde el primer día hasta ahora, un periodo de tiempo. Desde el primer día, es decir, desde el día en que creyeron, hasta la fecha, a pesar de todo. Hermanos, es que Dios no nos salva por nosotros. Es lo que decía un predicador y me gusta la manera en que lo dice, por eso lo cito. Dice, Dios no nos salva por nosotros, dice, por causa de nosotros, porque fuéramos buenos o porque haya visto algo bueno en nosotros. Dice él, Dios nos salva a pesar de nosotros. Aún, porque por eso dice en su palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor del Señor. Ahí es donde se muestra, en la debilidad. Ahí es donde se muestra la gloria de Dios. Ahí es donde Dios quiere glorificarse. Ahí es donde el poder de Dios se manifiesta. Desde el primer día hasta la fecha. El transcurrir del tiempo creo que sí le importa a Dios. Aunque Dios es un Dios eterno que no depende del tiempo, el transcurrir del tiempo en nuestra vida creo yo que sí le interesa a Dios. Dice su palabra que cuidemos nuestro tiempo también. Dice, porque los días son malos. Aprovecha bien el tiempo. A Dios le interesa el tiempo. A Dios le interesa lo que tú hagas con tu tiempo. Desde el primer día hasta hoy, Dios te ha ayudado. Si no, no estaríamos aquí. Esa es la prueba más grande. Y no debemos compararnos con otras personas, hermanos, pero debemos pensar también en esto. Hay personas que se han apartado y que no han regresado jamás y que no les interesa y que no tienen ningún remordimiento, ningún arrepentimiento en su corazón. En cambio, en nosotros, hermanos, en nosotros hay un arrepentimiento, hay un dolor en el corazón por el pecado, por causa del Espíritu Santo, porque nosotros hemos ahora sido sensibilizados. Cuando antes éramos insensibles al pecado, a ofender a Dios, ahora fuimos sensibilizados y ahora nos duele que ofendamos a Dios. Y esa es la prueba, hermanos, de que estamos en el Señor. Y dice también aquí, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, periodos de tiempo. Desde que inició, el día que le conociste, hasta hoy. Y desde hoy hasta que Él venga. Él va a seguir perfeccionando la obra. Él es el que hace la obra. Él es el alfarero. Nosotros, hermanos, aunque no debemos justificar nuestro pecado, tampoco debemos cuestionar al alfarero. Con unos trabaja de una forma y con otros trabaja de otra manera. Entonces Dios, hermanos, Dios está haciendo una obra en nosotros, no tengamos duda de ello. Dios está haciendo una obra cada día de nuestra vida y debemos entender que esa obra no depende de nosotros, sino de Dios. Me gusta mucho ir a este versículo. Judas, al final de este libro, que es un libro corto, al que no se le hicieron divisiones de capítulos, dice el versículo 24. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Nuestra mente puede estar pensando, ¿cómo es que yo soy parte de este versículo o de esta palabra que dice aquí Judas 24? Si
yo no veo que algo esté cambiando en mi vida. En nuestra mente así va a ocurrir y el diablo te va a querer convencer de que Dios no está trabajando en tu vida, pero Dios lo está haciendo. Dice aquí, Él es poderoso. No dice que nosotros seamos poderosos, dice que Él es poderoso. Dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Él es el que lo hará. A su tiempo nos irá transformando con su palabra, nos irá transformando con su Santo Espíritu. Ese es un proceso de regeneración, hermanos. Cada día de nuestra vida, hermanos, Dios nos sigue moldeando. Y esto es una promesa, es por fe, debemos descansar en esa promesa. Debemos descansar en la promesa de Filipenses 1:6 que dice, el Señor perfeccionará esa obra hasta el día de Jesucristo. Él lo hará, nosotros no podemos. Nosotros podemos esforzarnos, podríamos esforzarnos cada día por ser mejores, por perfeccionar lo que somos, pero lo único que vamos a estar haciendo es empeorar el asunto, hermanos, porque somos carne, pensamos precisamente con un pensamiento carnal y pensamos que le ayudamos a Dios al querer ser mejores cada día, cuando lo único que debemos hacer es descansar en Él, sabiendo que Él es el que hace la obra en nosotros. Acudir a Él, esa es la fórmula nada más. Acudir a Él. Hay algo que está mal en mi vida, que sé que debe ser cambiado. El primer paso, el más importante, creo que ya lo estamos dando. Reconocerlo e ir al Señor. Hay gente que no se atreve, hermanos, a confesarle ciertos pecados a Dios porque no quieren dejarlos. Hay pecados de idolatría que el Hijo de Dios, o sea, que los cristianos no quieren confesarle a Dios ni se los quieren entregar a Dios porque quieren continuar con esos ídolos en su casa, en su corazón. No quieren deshacerse de ellos. En cambio, si tú te atreves a decirle, Señor, yo sé que esto es como un ídolo. Es como si yo estuviera rindiéndole culto a algo, a un objeto de pecado. Yo sé que esto te ofende a ti, Señor. Te lo entrego. Esto causa deleite a la carne, Señor, pero yo te lo quiero entregar. Porque es mayor el deleite que yo siento cuando tú vienes, cuando tu presencia llena mi corazón. Es mayor ese deleite, Señor. Por eso yo quiero hacer ese intercambio y que deseches todo lo malo que hay en mí, Señor, y que pongas solamente tu palabra en mi corazón. Dios lo puede hacer. Tú se lo puedes pedir. De eso se trata nada más. Es un asunto de fe. No es un asunto de esfuerzo humano. Es un asunto de fe, de creerle que Él lo va a hacer. Y esta palabra, hermanos, yo creo que todos los que estamos aquí admiramos al apóstol Pablo. No, creo que no hay ningún pastor, ningún predicador que no admire al apóstol Pablo. Todo lo que hizo, toda su obra misionera, apostólica, evangelística, monstruo del evangelio, vamos a decirlo así, un gigante, un titán. Creo que no hay nadie que pueda igualarse a él en trabajo, en entrega, en lucha. Pero él mismo también dice, no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Ahora, este gran hombre de Dios, que Dios, hermanos, trabajó en él, que él se consideraba el primero de los pecadores porque persiguió a la iglesia de Dios por la que Cristo había entregado su vida. Él, hermanos, está persuadido, está convencido. O sea, no hay nadie, hermanos, que lo mueva de ese pensamiento al apóstol Pablo hasta la fecha. Yo creo que hasta la fecha él, ahorita que está en el cielo,
glorificando a Dios. Creo que Él piensa en la obra que hizo aquí en la tierra para su Señor. Y Él sigue persuadido de que todo lo que Él sembró aquí en la tierra, y que gracias a lo que Él sembró, gracias a su predicación del Evangelio, que nos ha llegado también a nosotros, ese fruto, hermanos, nosotros somos fruto también del apóstol Pablo, ese fruto que ha abundado para cuenta de Él. Creo que hasta la fecha todavía Él está persuadido de que los creyentes que estamos aquí en la tierra, Dios va a seguir trabajando en nosotros. Es una convicción que Él tenía, hermanos, cuando Él estaba aquí, cuando Él estaba haciendo aquí su obra evangelística, misionera, apostólica. Y Él estaba convencido, es decir, ni aunque lo amenazaran de muerte, ni aunque lo martirizaran, ni nada por el estilo, podían hacerlo cambiar de opinión. Él estaba persuadido de que Dios iba a trabajar día con día en la vida de los filipenses hasta el día del Señor Jesucristo. Y creo, hermanos, que esa convicción nos alcanza a nosotros también. Nosotros no podemos dudar. Si este gran hombre de Dios, hermanos, no dudó, él sabía por qué no dudaba, porque la causa por la cual no dudó fue porque el mismo Señor fue el que hizo esa obra. No fue el apóstol Pablo, fue el Señor Jesucristo quien hizo esa obra en la cruz, fue quien inició esa obra. A partir de que Él vino a la tierra para morir por nosotros, inició esa obra en nosotros, en su iglesia. Entonces, ese fue el inicio de su obra. Y yo no creo que ninguno de los que estamos aquí piense que el Señor Jesucristo vino de oquis, vino en vano a morir en la cruz. Si Él ya nos encontró, si Él ya nos levantó de ese callejón de pecado donde estábamos tirados, mendigando un día, y Él nos levantó de ahí, nos metió a bañar, nos dio una ropa nueva, una vestidura distinta que ya no tiene nada que ver con el pecado. Si Él, hermanos, inició esa obra en nosotros por su obra en la cruz, yo no creo, hermanos, que ninguno de los que estamos aquí piense que Él haya muerto en vano. Ya nacimos de nuevo, ya somos sus hijos. Y el Señor no murió en vano, no inició esa obra en vano. Él se propuso iniciar una obra en nosotros y Él la va a terminar. ¿No terminó el Señor en 6 días la creación? ¿No terminó, hermanos, el Señor su obra con el pueblo de Israel al mandar a su Hijo Jesucristo aquí en la tierra? Ahí hubiera podido terminar, hermanos, esa obra con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel lo rechazó. Ahora que regrese el Señor, la obra que Dios inició en el pueblo de Israel, Dios la va a terminar también. Dios, hermanos, no va a dejar a medias nada, absolutamente nada. Dios no deja a medias nada. Dios se va a encargar de terminar esa obra. Si el apóstol Pablo estaba persuadido, esa convicción nos debe alcanzar a nosotros también. Nuestro corazón debe estar convencido de que el Señor comenzó una obra en nosotros y que la va a terminar, que la va a perfeccionar hasta el día que el Señor Jesucristo venga. Así es que, hermanos, es un motivo de gozo, no de tristeza. El diablo quiere que estemos tristes. Ahora, si la tristeza que viene a nuestro corazón es una tristeza según Dios, es buena. La tristeza según Dios, ¿cuál es? La que viene a tu corazón por arrepentimiento del pecado. Es la que el Espíritu Santo produce en tu corazón. Esa es la tristeza según Dios. ¿Cuál es la tristeza del mundo? Es la tristeza que te deprime, que te destruye,
Es la tristeza que te lleva a ese extremo de no querer vivir más. Pero la tristeza, según Dios, es todo lo contrario. Es una tristeza que te lleva a recapacitar de que Dios ha sido misericordioso con nosotros. De que Dios ha sido bueno, hermanos, con nosotros, con el simple hecho de estar vivos. Entonces, les invito, hermanos, a que, así como el apóstol Pablo estaba convencido, nosotros nos convenzamos también de que el que comenzó esa obra la va a perfeccionar. Y cada día, hermanos, cada día va a ser una nueva oportunidad de ver las manos de Dios obrando en nuestro corazón, obrando en nuestra vida, obrando en nuestra mente, obrando en nuestros ojos, obrando en nuestro cuerpo, obrando en nuestra boca y en todo nuestro ser. Proponiéndose, hermanos, pulir todo nuestro ser para que los mandamientos de Dios se cumplan en nosotros. No para que nosotros nos esforcemos en cumplirlos, porque no vamos a poder. Dios se va a encargar, hermanos, de transformar nuestra vida a tal grado que el obedecer sus mandamientos va a ser de una forma natural. Obviamente tiene que ser también un lado consciente, ¿verdad? Debe haber en tu corazón también el deseo de obedecerle. También a Dios le agrada eso. Pero debes buscar principalmente que Dios continúe haciendo esa obra en ti. ¿Cómo lo vas a hacer? Ahora, en el sentido práctico, aterricémoslo en esto. Sencillamente, ve y pídeselo. Ve y pídeselo y no te canses de pedírselo. No te desanimes. Día con día, ve y pídeselo al Señor. No estés satisfecho nunca. Ve al Señor y dile: Señor, yo sé que esto debe cambiar en mi vida. Lo entrego en tus manos, lo pongo a tus pies, ayúdame, y vas a ir viendo el resultado de tus oraciones en tu vida. Te vas a dar cuenta cómo cosas que hacías antes ya no las haces, y a veces ni siquiera somos conscientes de eso. ¿Por qué? Porque Dios es el que está haciendo eso en tu vida. Pero va a venir el diablo, te va a tentar, vas a caer otra vez. ¿Qué es lo que debes hacer? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo, el que murió por ti. ¿Qué es lo que debemos hacer? Confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Juan capítulo 1. Ahí está la fórmula. Así lo debemos aterrizar, hermanos. Solamente en fe. Pídeselo y el Señor lo hará. Amén. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por habernos dado el día de hoy esa exhortación que necesita nuestro corazón, Señor. Porque a veces caemos en el hoyo, Señor. Nos equivocamos, pero tú vas y nos rescatas, Señor. Tú no nos ves como ovejas descarriadas. Tú nos ves como tus ovejas que cayeron en un hoyo, Señor, pero que están, Señor, pidiéndote ayuda para que tú los saques de ahí. Y tú acudes amoroso, misericordioso, con tus manos, Señor, y entrando en el mismo hoyo, Señor, para sacarnos de ahí. Gracias, Señor, por haber venido hasta este lugar a morir por nosotros. Hasta este lugar, Señor, que tú mismo maldeciste un día por el pecado del hombre. Pero tú viniste, Señor, a nacer entre nosotros, para morir por nosotros, para iniciar una buena obra en nosotros. Gracias, Señor, porque has sido bueno y nos rescatas cada día. Ayúdanos, Señor, a tener la convicción de que si empezaste una buena obra en nosotros, tú serás fiel en perfeccionarla hasta el día que tú vengas. Ayúdanos, Señor, a poner en marcha nuestra fe, a ir a tus pies, a pedirte que nos ayudes como tus ovejas que somos,
como tus hijos. Sabemos que tú no nos vas a abandonar. Gracias, bendito Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.